Antes que nada, bueno, tener en cuenta que este es un tema sumamente importante. Eh, lo que vamos a ver hoy lo vamos a usar, aparte de hoy, lo vamos a usar la semana que viene, y la otra, 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 y la otra. A partir de hoy yo voy a asumir que lo que voy a explicar hoy ya lo van a saber, ¿sí? Y es muy importante que eso suceda porque si no, no podemos avanzar básicamente, ¿no? Necesito que lo que se vea hoy, que voy a intentar llegar a darles lo que es la unión iónica y la unión covalente completa, ¿sí? Ustedes lo aprendan, ¿sí? Bien. Obviamente que estoy acá yo, si ustedes tienen dudas, para sacarse las dudas y demás, pero es muy, muy importante para lo que viene que ustedes comprendan bien este tema, ¿sí? Así que arrancamos. Uniones químicas. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con compuestos, ¿sí? Distintos tipos de compuestos. Vimos lo que era un átomo, vimos lo que era un elemento, vimos lo que eran los neutrones, vimos lo que eran los protones y demás. Inclusive, al principio, ¿sí? También vimos lo que era una molécula. Estuvimos trabajando con lo que era una molécula, o lo que era una sustancia pura, o lo que era una sustancia simple, o una sustancia compuesta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se mantienen unidos los átomos, por ejemplo, ¿sí? O cómo se mantienen unidas las moléculas para darle las características a los distintos compuestos, ¿sí? Obviamente que vieron que hice me detuve un poquitito, dije cómo se mantienen unidos los átomos o cómo se mantienen unidos los compuestos, ¿sí? No es lo mismo cómo se mantiene unido un átomo con otro átomo a cómo se mantiene unido una molécula con otra molécula, son cosas diferentes, ¿sí? Un poquito la idea es en estas 2 o 3 semanas poder hablar de eso y eh, que se comprenda bien cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿sí? Primero que nada, entender que un enlace químico está relacionado a interacciones que pueden existir entre átomos o moléculas, ¿sí? Esas interacciones que pueden existir entre átomos o moléculas van a depender del tipo de enlace que nosotros tenemos, ¿sí? Pero cuando hablamos de interacciones entre átomos, siempre tenemos que tener en cuenta que los que van a generar la interacción van a ser los electrones, ¿sí? Ahora vamos a ver eso, qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiero decir cuando les explico eso, ¿sí? Y después entender que dependiendo la fuerza que tenga ese enlace, ¿sí? Dependiendo de la fuerza del enlace, bien dije, sí, voy a necesitar mayor o menor energía para romper ese enlace. Eso se denomina energía de enlace, ¿sí? Que son los dos conceptos que yo les anoté acá para que vayamos anotando. Para que pongan enlace químico, ¿sí? Ponen enlace químico y abajo copian conjunto de interacciones que mantienen unidos a los átomos, moléculas entre sí, dando lugar a estructuras más estables. Y energía de enlace es la energía necesaria para romper un enlace químico. En realidad, yo ahí me acabo de dar cuenta, lo escribí mal, no es un enlace químico, es un mol de enlace químico, ¿sí? Así que copien esto, por favor, así seguimos avanzando. Como les decía recién, ¿sí? Yo tengo uniones químicas, ¿sí? Esas uniones químicas pueden ser interatómicas o intramoleculares, ¿sí? Interatómicas o intramoleculares, ¿sí? Básicamente eso sucede entre átomos, y dice interatómicas o intramoleculares porque no todos los compuestos forman moléculas, ¿sí? Por eso es intramolecular. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que cuando hablamos de una unión entre átomos, ¿sí? Yo acá les voy a intentar dar un ejemplo que no quede tan feo, ¿sí? Está. Cuando hablamos de una unión entre átomos, tenemos que tener en cuenta que yo voy a tener un átomo en particular, por ejemplo, no sé, oxígeno, ¿sí? Yo ahora voy a escribir un símbolo que no lo expliqué, lo voy a explicar hoy más tarde, pero eh, quiere decir unión covalente o enlace covalente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una unión entre átomos, ¿sí? Como sucede acá. Esta que está acá es H2O, es la molécula de agua, ¿sí? Entre átomos es esta unión que está acá, ¿ven? Esta unión que está acá es una unión entre átomos, mantiene unido al átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno, ¿sí? Particularmente, esa es una unión covalente. Particularmente es un ejemplo de unión covalente, ¿sí? Que ya voy a explicar cómo sucede. Y una unión entre moléculas es cuando yo tengo, por ejemplo, una molécula de agua. Perdón que me mantenga la respiración mientras dibujo, pero esto es bastante difícil. No se crean que mi letra es mucho más linda que esta, ¿eh?
Los que ya me conocen, que fueron alguna vez una clase con el pizarrón conmigo, son medio parecidas. Mi letra es algo así. ¿Quién queda acá que haya tenido clase conmigo en pizarrón? ¿Carla? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ustedes son todos... Yo doy fe por todos. sí, es verdad. Son todos 2.0 los demás. A ver, uniones entre átomos, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Tengo acá la unión covalente, y si yo mantengo una unión, esto que está acá es una unión, particularmente esta que yo acabo de dibujar, se llama unión puente hidrógeno, después voy a explicar cómo funciona, sucede entre moléculas, Les pregunto algo, si yo tengo que generar un cambio de estado, ¿se acuerdan de los cambios de estado? Que esto ya lo habíamos visto, tengo que generar un cambio de estado, o sea, pasar de estado líquido a estado gaseoso, por ejemplo, ¿sí? Y entrego energía. ¿Qué unión rompo? ¿La unión entre átomos o la unión entre moléculas? Entre moléculas. Rompo esta unión, ¿se entiende? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, que generar un cambio de estado, lo que hago es separar las moléculas entre sí. No cambio la unión entre los átomos. Si cambio la unión entre los átomos, estoy obteniendo sustancias distintas, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia? Esto ya lo habíamos charlado hace un tiempo. Ahora lo que estoy haciendo es poniéndole nombre a esos tipos de interacciones que van a mantener unidas a la sustancia, ¿sí? O sea, unión entre átomos va a ser una unión covalente, y una unión entre moléculas va a ser un puente de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Pero puede ser cualquiera de estas, ¿eh? Así que bueno, pongan uniones químicas y copien este cuadrito chiquitito que armé acá, como para que se guíen más o menos. Vamos a un cuadrito que encontré y me gustó, ¿sí? Pueden ser iónicas, covalentes, metálicas, y se clasifican en polares. Las covalentes se clasifican en polares, no polares y enlaces coordinados. Ahora vamos a explicar cada una de estas. Voy a intentar hoy explicar el iónico y el covalente completo, ¿sí? Y después tener en cuenta que son entre átomos, ¿sí? Que son de la misma especie o diferente especie, pero lo importante acá es que puedo formar elementos o compuestos. Esto ya lo habíamos hablado, ¿sí? Lo hablamos al principio cuando vimos sistemas materiales. ¿Estamos? Este cuadrito no se los voy a hacer copiar, se los voy a guardar y después se los paso, porque si no van a estar como media hora y no tengo ganas. Estas son todas cosas que ya hemos charlado. Muy bien. Antes de seguir hablando de todo esto, ¿sí? Tenemos que definir algo. Les encanta enseñarles a ustedes la regla del octeto, ¿sí? La regla del octeto es algo bastante útil, si lo aprendieron en el secundario, y si no se los voy a contar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Que dice que los elementos, para poder formar un enlace químico, ¿sí? Un enlace, una fuerza interatómica, para poder formar un compuesto, ¿sí? Los elementos deben alcanzar el octeto. Se le dice alcanzar el octeto cuando lo que buscan hacer es tener 8 electrones en el último nivel de energía, ¿sí? 8 electrones en el último nivel de energía. Lo que nosotros vamos a decir, que es la definición real, que es parecida a la regla del octeto, pero es la que más vamos a utilizar, es que los elementos ganan, pierden o comparten electrones, los elementos ganan, pierden o comparten electrones, para volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano, justamente, ¿qué le está pasando a los elementos? ¿Sí? Vamos a buscar acá, por ejemplo, al neón. Vamos a poner la letra un poquito más grande, bastante más grande. Tengo al neón. ¿Quién me dice la configuración electrónica del neón? 1s2. ¿Sí? A la externa 2s2, 2p6. 2s2, 2p6. Igual quería que me digas la configuración electrónica, así después sacábamos la externa, pero no importa. 2s2, 2p6. Esa es la configuración electrónica externa del neón, ¿sí? Muy bien. ¿Me dicen la configuración electrónica externa del flúor? Dos S2, ¿Sí? 2P5. 2s2, 2p5. 2s2, 2p5. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué le va a pasar al flúor? El flúor va a tener tendencia a querer ganar un electrón para volverse isoelectrónico con el neón. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos hablado para formar aniones o cationes? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando se vuelve isoelectrónico con el neón, automáticamente el flúor, ¿sí? Vamos a poner acá. Si yo formo al flúor con una carga negativa, ¿sí? O sea, ganó un electrón, a partir de ahí su configuración electrónica externa, ¿cómo va a ser? 2s2, 2p6. 2p6. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó al flúor? Se volvió isoelectrónico con el neón. Y a raíz de eso, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel de energía? 8. ¿Ven que tiene 8 electrones en el último nivel de energía? Y 8 electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Justamente con la regla del octeto, lo que se quiere hacer, justamente los elementos, es volverse isoelectrónico con el gas noble más cercano. ¿Por qué? Porque cuando se vuelven isoelectrónicos con el gas noble más cercano, ¿sí? Tienen todos sus subniveles completos. ¿Sí? Lo que vamos a decir entonces es que los elementos ganan, pierden o comparten electrones para lograr la estructura estable, la estructura atómica más estable, similar a la del gas noble más cercano. ¿Sí? Cópiense eso como regla del octeto. Y pongan el ejemplo que les acabo de escribir. Un ejemplo. Esto que está acá se llaman estructuras de Lewis. Ahora las voy a explicar cómo se arman, ¿sí? Así que no se preocupen, pero no es muy complejo. Se pone el símbolo y la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía, ¿sí? O sea, yo pongo el símbolo y la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía, y así me sirve para darme cuenta cómo se forma la unión. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros tenemos una unión química, ¿sí? Interatómica o intramolecular, los electrones que forman parte de la unión van a ser los que están en la última capa, ¿sí? En el último nivel de energía, en la capa de valencia. O sea que solamente tengo que poner esos. Que el cloro tenga 17 electrones no quiere decir que yo tenga que dibujar los 17 electrones. Con poner los 7 que hay en el último nivel de energía alcanza. Que el sodio tenga 11 electrones no quiere decir que tengo que poner a los 11 electrones. Con poner el único que está en el último nivel de energía alcanza para poder describir qué es lo que pasa entre las uniones químicas, ¿sí? Muy bien. Nosotros vamos a decir lo siguiente. El sodio quiere unirse al cloro, ¿sí? El sodio quiere unirse al cloro, ¿sí? El cloro tiene 7 electrones en el último nivel de energía, el sodio tiene 1, ¿sí? Pero en su capa interna, el sodio tiene 8, ¿sí? Si se fijan, la configuración electrónica del sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿sí? O sea que si pierde ese único electrón del 3s1, automáticamente pasa a tener 8 electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cloro, como es mucho más electronegativo que el sodio, lo que hace es, le roba un electrón al sodio, se lo roba, ¿sí? Ya vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿sí? Y pasa a tener el cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿sí? 8 electrones en el último nivel de energía, y el sodio pasa a tener 8, lo que pasa es que acá no se ven, ¿sí? Pero queda con una carga positiva. ¿Por qué queda con una carga positiva? Porque perdió un electrón. ¿Por qué el cloro queda con una carga negativa? Porque ganó un electrón, ¿sí? Este se volvió isoelectrónico con el neón y este se volvió isoelectrónico con el argón. Ambos se volvieron isoelectrónicos con su gas noble más cercano, ¿sí? Los dos están estables y por diferencia de carga se van a mantener unidos. Esto se llama unión iónica, ahora la voy a explicar, ¿sí? Pero simplemente quiero que vean acá cómo se cumple la regla del octeto para formar la unión. Acá, por ejemplo, tienen el cloro y el azufre, ¿sí? Para formar el cloruro de azufre, el sulfuro de cloro es este. Para formar el sulfuro de cloro, ¿sí? El azufre tiene 6 electrones en el último nivel de energía, el cloro tiene 7, el cloro tiene 7. Entonces, ¿qué hacen? Comparten, ¿ven? Comparten este electrón, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 1, 8, que comparte con ese. Y tengo este cloro, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que cuando comparten los electrones no se forman aniones o cationes, pero sí cumplen con la regla del octeto. Este tiene 8, si usa esos dos electrones, este tiene 8 si usa este electrón, y este tiene 8 si usa este electrón. ¿Está? Copien esto. Esto lo van a ver un montón, ¿sí?
representación con las estructuras de Lewis, ¿sí? Para poder representar y utilizar una estructura de Lewis, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que buscar, supónganse, acá tienen el compuesto de esto que está acá, se llama tetracloruro de carbono, ¿sí? Tetracloruro de carbono. Para armar un compuesto de este estilo, lo que se hace siempre es lo siguiente, se escribe el no metal, se le dice, o el elemento que está en menor cantidad, se escribe en el medio, ¿sí? Ven que acá tiene el carbono que está en el medio, ¿sí? Y se pone siempre, ¿sí? Se pone siempre el elemento con lo que les decía hoy, ¿se acuerdan? La cantidad de electrones que tiene en el último nivel de energía. ¿Cómo me doy cuenta la cantidad de electrones que tiene el elemento en el último nivel de energía? Con la tabla periódica, ¿sí? Con la tabla periódica. Básicamente lo que tengo que hacer es fijarme en qué grupo se encuentra. Si está en el grupo 3A, tendrá 3 electrones en el último nivel de energía. Si está en el grupo 4A, tendrá 4 electrones en el último nivel de energía. Y así. ¿Se entiende? Así es como se escribe. En el caso del tetracloruro de carbono, ¿qué pasa? El carbono tiene 4 electrones en el último nivel de energía, que son las X, ¿ven? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Se tiene que unir al cloro para formar el tetracloruro de carbono, que tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Entonces, cada cloro necesita un electrón para completar el octeto, ¿sí? Y el carbono necesita 4 electrones para completar el octeto. Cada cloro necesita un electrón, ¿sí? Y el carbono 4. Entonces, ¿qué hace? Comparten, ¿ven? Acá comparten, acá comparten, acá comparten, y acá comparten. ¿Sí? Esa es la forma de darme cuenta cuánto forman. ¿Cómo se escribe eso o cómo nosotros lo vamos a ver? Nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver carbono, ¿sí? Carbono, que va a estar en el medio, obviamente, ¿sí? Y después vamos a ver cloro, 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 cloro. ¿Ven que está escrito así? Ahora, una vez que tengo esto, no voy a estar escribiendo siempre circulitos y X. Ustedes lo que van a ver en las fórmulas, ¿sí? Lo que van a ver es esto que está acá. Rayitas. ¿Sí? Esperen que voy a hacerla un poquito más gruesa. Fíjense. Cada vez que ustedes vean una rayita que está entre dos elementos, ¿sí? Una rayita entre dos elementos quiere decir, hola, ¿qué tal? Soy dos electrones compartidos, ¿sí? O sea, si ustedes ven que hay dos electrones que se comparten así, bueno, una rayita quiere decir dos electrones, ¿sí? Esta que está acá es la estructura de Lewis, y esta que está acá es la fórmula desarrollada, ¿sí? Estructura de Lewis, fórmula desarrollada. ¿Estamos? La estructura de Lewis se hace para ver qué tipo de unión mantiene unidos los elementos. Y la fórmula desarrollada se hace para ver qué tipo de enlace tiene, ¿sí? Pero de forma más simple, ¿sí? Las dos cosas nosotros las vamos a utilizar. Esta es la que más vamos a usar, todos, ¿sí? Pero les van a pedir a ustedes que sepan hacer estructuras de Lewis, que sepan armar las estructuras de Lewis. ¿Estamos? Copien esto. Este que está acá, se los paso nomás, pero se los voy a mandar, ¿sí? No necesitan copiarlo. Esto que está acá les muestra más o menos cómo sería, en teoría, escribir la Lewis de cada uno de los elementos más comunes, ¿sí? Tener en cuenta siempre la cantidad de electrones que tengo en el último nivel de energía, y esto lo vamos a usar para elementos representativos, ¿sí? Para elementos representativos, ¿estamos? Pero no es tan complicado. El número de grupo me dice la cantidad de electrones que tengo en el último nivel de energía y chau, ¿sí? En base a eso elijo puntitos, X, triangulitos, lo que a ustedes más les guste, para determinar la cantidad de electrones, ¿sí? Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con los distintos enlaces que nos tocan, ¿sí? Enlace iónico. A ver,
Nosotros dijimos que para poder formar una unión interatómica o intramolecular, ¿sí? Los elementos van a ganar, perder o compartir electrones. ¿Sí? Ganar, perder o compartir electrones. En el caso del enlace iónico, los elementos van a ganar o perder electrones. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los elementos va a ganar electrones y el otro los va a perder. ¿Sí? En realidad lo que va a pasar es que uno de los elementos le va a robar los electrones al otro directamente, como se ve acá en el dibujito. ¿Sí? Este es el litio y este es el flúor. ¿Sí? Básicamente lo que va a suceder es que un elemento muy electronegativo, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que les había dicho la importancia de la electronegatividad? Un elemento que es muy electronegativo va a tener tendencia a robarle los electrones al elemento poco electronegativo. ¿Sí? Un elemento muy electronegativo le va a robar los elementos al elemento poco electronegativo. ¿Sí? ¿Eso para qué lo va a hacer? Justamente para completar su octeto. ¿Sí? O, para decirlo de otra manera, justo tiene el ejemplo del litio acá, no es para completar su octeto, sino para parecerse al gas noble más cercano. Justamente el litio, ¿sí? Si pierde un electrón, se vuelve isoelectrónico con el helio. ¿Sí? Si pierde un electrón, se vuelve isoelectrónico con el helio, que es 1s2. Ven, acá está. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos es grande. ¿Cuándo la diferencia de electronegatividad entre los elementos es grande? Bueno, el número es mayor o igual a 2. O sea, si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 2, entonces un elemento le va a robar electrones al otro. ¿Sí? Nosotros vamos a decir que la mayoría de las veces que se unan un metal con un no metal, ¿sí? La unión va a ser iónica. La unión va a ser iónica. ¿Sí? Un metal con un no metal. ¿Cuándo la unión es iónica? Cuando la diferencia de electronegatividades es grande. Si la diferencia de electronegatividades es grande, un elemento le roba el electrón al otro. Si un elemento le roba un electrón al otro, voy a tener un catión y un anión. ¿Sí? El catión va a ser el que perdió el electrón y el anión va a ser el que ganó el electrón. ¿Sí? Esto va a terminar generando una diferencia de cargas. Voy a tener una carga positiva en el catión y una carga negativa en el anión. Esa carga positiva y esa carga negativa, como son opuestas, se van a atraer. O sea que la unión iónica, los elementos se mantienen unidos por diferencias electrostáticas. ¿Sí? Por diferencias electrostáticas. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Estamos con lo que acabo de decir, que fue un montón? Copien eso que está escrito ahí y hagan el dibujito que está acá. ¿Alguna duda con lo que dije? Si es un metal y un no metal y la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, entonces esto que está acá va a ser un enlace ¿cómo? Iónico. Iónico. ¿Sí? Si yo me fijo, el sodio tiene un electrón en el último nivel de energía. Vamos a hacerlo ahora sí un poquito más grande. El sodio tiene un electrón en el último nivel de energía. ¿Sí? ¿Qué les gustaría que sean los electrones? ¿Estrellas, corazones? Corazones. Bueno, corazones. Tiene un electrón en el último nivel de energía. ¿Sí? Y el cloro tiene ¿cuántos electrones en el último nivel de energía? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. ¿Sí? El cloro es mucho más electronegativo, que el sodio. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer el cloro es robarle un electrón al sodio. Se lo va a robar directamente. ¿Sí? Se lo saca. ¿Está? Y esto me va a terminar dando lo siguiente. Me va a terminar dando sodio, que perdió su electrón, ¿sí? Más el cloro, voy a sacar el más porque no lo puse en ningún momento, que ganó el electrón. ¿Sí? El sodio que perdió el electrón automáticamente pasa a tener carga como Positiva. carga positiva. ¿Sí? Y el cloro, perdón, va a tener el electrón del sodio y después ¿qué va a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sus 7 electrones. ¿Sí? Esto que está acá me termina quedando, esperen que se los voy a hacer como se escribe en realidad, se pone un corchete, así, con una carga negativa. El cloro tiene su carga negativa, el sodio tiene su carga positiva. ¿Sí? Esta es la forma en que se mantienen unidos los dos, por diferencias electrostáticas. ¿Sí? Una cosa, copien esto porque ahora voy a borrar y voy a hacer un dibujo más grande. ¿Sí? Los compuestos iónicos no no comparten electrones, sino que simplemente uno se lo roba al otro. Como quedan aniones y cationes, cada anión va a estar unido a un catión mediante fuerzas electrostáticas. Y cada catión va a estar unido al anión. ¿Se dan cuenta? Se van uniendo. En realidad, no es que un catión está unido a un anión, sino que un catión va a estar unido a, fíjense, pasa que acá me quedó medio chiquito, pero ahora se los dibujo Todo mejor. lo que pueda. A todos los que pueda. Y todos los que pueda va a depender del tipo de ion que sea. ¿Sí? Particularmente en el caso del cloruro de sodio, ¿sí? Va a estar unido, ¿sí? A 6. ¿Sí? Se llama estructura cúbica. ¿Por qué? Es un sodio que está unido a 4 cloros. Ven que acá le falta uno acá arriba. Acá también tengo un cloro. ¿Sí? Y a uno que está adelante y a uno que está atrás. ¿Se entiende? ¿Sí? Cada sodio está unido a uno que está adelante y uno que está atrás, más los 4 que tienen los costados. Esto termina formando un retículo, una red. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Voy a borrar esto. Y lo voy a hacer un poco... Primero se los voy a guardar a ustedes. Guardo así. Esa red hace que yo no pueda utilizar un compuesto iónico y definir una molécula en un compuesto iónico. Los compuestos iónicos no forman molécula. Eso es algo muy importante, ¿sí? Que los diferencia de los compuestos covalentes. Los compuestos iónicos no forman moléculas, forman retículos, ¿sí? Retículos, o sea, forman redes, y eso hace que terminen formando cristales. ¿Sí? Esas redes implican que cada sodio va a estar unido a un montón de cloros y cada cloro va a estar unido a un montón de sodios, pero manteniendo estructuras geométricas, que es lo que les quiero dibujar ahora. ¿Sí? Los compuestos iónicos no forman moléculas, sino que tienen algo que se llaman unidad de fórmula. ¿Sí? Unidad de fórmula. La unidad de fórmula es la cantidad mínima de veces que se repiten los elementos. ¿Sí? La unidad de fórmula es la cantidad mínima de veces que se repiten los elementos. O sea, vos ves acá cloruro de sodio, ¿sí? Y esto no es una molécula de cloruro de sodio, es la cantidad de veces, la cantidad mínima de veces que se van a repetir. O sea, un sodio y un cloro, para que sea cloruro de sodio. ¿Sí? Un sodio y un cloro para que sea cloruro de sodio. ¿Sí? Pero esto va a formar un cristal, un retículo. ¿Sí? Hagan una cosa, copien esto que les puse acá, lo del retículo y lo de la unidad de fórmula, y yo les quiero hacer otro dibujito más. ¿Sí? Interacciones entre un sodio con un montón de cloros. ¿Ves? Este sodio tiene un cloro, 2 cloro, 3 cloro, 4 cloro, más el que está acá arriba, ¿sí? 5 cloros, más el que está acá adelante, 6 cloros. ¿Sí? Se termina formando justamente una estructura. Esto se llama estructura cúbica. Hay distintos tipos de estructura. Ustedes no les van a preguntar cuál. A Lisandro sí les van a preguntar qué, pero inorgánica 2 para el segundo semestre del año. ¿Sí? Pero cuando vean estructura de los sólidos. Pero simplemente tener en cuenta que los iones van a formar cristales. ¿Sí? Esto va a crecer y se va a formar un cristal gigante de forma cúbica, básicamente. ¿Sí? Esa es la característica de los granitos de sal, son así. ¿Estamos? Cópiense si quieren este dibujito o no, ¿sí? Pero esto termina formando un retículo cristalino. Y a eso quería llegar con todo. El nombre vamos a poner acá abajo, retículo cristalino, que se forma gracias a las cargas positivas y negativas que tienen todos los cloros y los sodios. Obviamente que estos tienen todos cargas positivas y negativas que no les puse, porque si no iba a quedar un enchastre. ¿Sí? Pero esto es sodio más y esto es cloro menos. Esto es cloro menos, sodio más, así. ¿Estamos? Fíjense que los aniones están lo más lejos posible que pueden de los aniones y los más cerca posible que pueden de los cationes. ¿Sí? Manteniendo la estructura. Acá me faltó otro palito. De acá a acá. Y otro más.
Este está mucho más lindo que el otro, que era una porquería. Muy bien. ¿Van a copiar esto o no? El enlace covalente, a diferencia de lo que pasa con el enlace iónico, ¿sí? Existe cuando se comparten electrones. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia de electronegatividad entre los elementos no es tan grande, y como la diferencia de electronegatividad entre los elementos no es tan grande, un elemento no alcanza a robarle los electrones al otro, ¿sí? Por lo tanto, los dos tironean, ¿sí? Con una fuerza casi similar, y esto hace que los electrones se terminen compartiendo, ¿sí? El enlace covalente aparece entre elementos de electronegatividad similar, ¿sí? Y los elementos que tienen electronegatividad similar que sean no metálicos. O sea, el enlace covalente aparece entre no metales, ¿sí? Entre no metales. O elementos de electronegatividad similar, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a hallar mayoritariamente entre los no metales, ¿sí? Básicamente hay distintos tipos de uniones covalentes, ¿sí? Lo que se llama covalente polar, no polar o enlace coordinado, que ya los vamos a ir viendo, ¿sí? Y aparte, pueden existir distintos tipos de enlaces, que ahí los tienen a los tres, el ejemplo, enlace covalente simple, doble o triple. ¿De qué dependerá que el enlace covalente sea simple, doble o triple? Quiero decir una cosa, que sea simple, doble o triple no implica que no sea polar o no polar. O sea, puede ser polar siendo simple, puede ser polar siendo doble, o puede ser polar siendo triple, o puede ser no polar siendo doble, siendo triple o siendo simple, ¿sí? Por eso lo puse acá en el mismo cuadrito. El enlace es covalente simple cuando se comparte un electrón de cada elemento. Un electrón de cada elemento, ¿sí? O sea, se comparte un par de electrones. Uno de un elemento y el otro del otro elemento, ¿sí? El enlace es covalente doble si se comparten dos pares de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Dos electrones de un elemento y dos electrones del otro elemento. Dos pares de electrones, ¿sí? Y el enlace es covalente triple cuando se comparten tres pares de electrones. O sea, tres electrones de un elemento y tres electrones de otro elemento. ¿Estamos? Pongan enlace covalente, ¿sí? Y copien esto. A ver. Entonces, existe un enlace covalente cuando se comparten electrones, ¿sí? O sea, yo puedo compartir electrones, el enlace va a ser covalente, ¿sí? O sea, el electrón no es de uno ni del otro. En el caso del enlace iónico, el elemento más electronegativo le robaba el electrón al otro, se lo sacaba directamente, ¿sí? En cambio acá lo que vamos a hacer es compartir. Si yo comparto un electrón por cada elemento, ¿sí? Si yo comparto un electrón por cada elemento, como tengo acá, ven, acá tengo un electrón del hidrógeno y un electrón del hidrógeno, o sea, se comparten dos electrones, se dice que va a ser un enlace covalente simple, ¿sí? Se comparte un par de electrones. Si yo tengo como acá, ven que este es el mismo ejemplo que tenía arriba, uno, dos pares de electrones, se dice que es un enlace covalente doble, ¿sí? Y si tengo 1, 2, 3, se dice que es un enlace covalente triple, ¿sí? Una cosa que tienen que tener en cuenta, una cosa que hay que tener en cuenta es que hoy se los escribí, ¿se acuerdan? Se los había, no sé si se lo acuerdan, pero, no se lo, pero se los digo de nuevo. Cada vez que ustedes vean una flechita, o perdón, una rayita así, quiere decir dos electrones. ¿Sí? Cada vez que vean una rayita así, quiere decir dos electrones. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir. La rayita esta quiere decir dos electrones. Ojo con eso, ¿sí? O sea que acá, entre el carbono y el oxígeno, ¿cuántos electrones se están compartiendo? Entre este carbono y este oxígeno. 4. 4. 2 del oxígeno y 2 del carbono, ¿sí? Y entre este y este también 4. 2 y 2, ¿sí? Ahora, entre este que está, bueno, acá se ve, ¿no? Pero si yo les hubiera puesto, en lugar de esto, les hubiera puesto nitrógeno, nitrógeno, ¿sí? ¿Cuántas rayitas pongo acá entre medio de los dos? Una, dos, tres. ¿Ven? Esto que está acá lo voy a ver así. N con tres rayitas en el medio. Que viene de estas que están acá. ¿Ves? Se comparten en total 6 electrones. ¿Estamos? Copien esto.
Estos que están acá, ahora les voy a poner nombre, son todos enlaces covalentes no polares. ¿Sí? Y ahora empiezan las definiciones un poquito más complicadas, tampoco es que es mucho más complicada. ¿Sí? Enlace covalente polar. ¿Sí? Y esta definición para nosotros va a ser particularmente importante porque a partir de la definición del enlace covalente polar, nosotros vamos a definir lo que se conoce como dipolo. ¿Sí? Y el dipolo, ¿sí? Y el concepto de polaridad son extremadamente importantes para todo lo que viene. ¿Sí? A ver, cuando yo tengo dos átomos diferentes que forman un enlace covalente, ¿sí? Pero los enlaces son diferentes. Vieron que dije, cuando yo tengo dos enlaces diferentes que forman un enlace covalente, ¿sí? Van a terminar dando lo que se conoce como un enlace covalente polar. El enlace covalente polar sucede entre átomos distintos, ¿sí? Por lo tanto, átomos que poseen distintas electronegatividades, ¿sí? O sea, se completa la regla del octeto como corresponde. Ven que acá ya tengo el hidrógeno y el cloro, comparten los electrones, ¿sí? Pero un elemento es más electronegativo que el otro, ¿sí? Si bien la electronegatividad que tiene no es suficiente, como la diferencia de electronegatividad que tiene no es suficiente para arrancarle el electrón, sí es suficiente para que los electrones estén más tiempo sobre el elemento más electronegativo que sobre el que no es electronegativo, ¿sí? No es tan electronegativo, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que los electrones, ¿sí? Se encuentran en los orbitales, y los orbitales son como si fueran nubes de electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los electrones van a estar girando alrededor de los dos núcleos, ¿sí? Pero como el cloro es más electronegativo, ¿sí? Va a estar más tiempo arriba del núcleo de cloro que arriba del núcleo del hidrógeno, ¿sí? Porque justamente al ser más electronegativo, tiene más tendencia a atraer hacia sí los electrones. Recuerden la definición de electronegatividad, ¿sí? Que es la tendencia de un elemento a atraer hacia sí un par de electrones en un enlace químico, ¿sí? Cuando pasa esto, como los electrones están más tiempo sobre el cloro que sobre el hidrógeno en este caso, pero están más tiempo sobre el elemento más electronegativo que sobre el menos electronegativo, ¿sí? Lo que sucede es que el núcleo del elemento menos electronegativo está más expuesto, ¿sí? O sea, está menos protegido por los electrones. Por lo tanto, se dice que sobre ese elemento se tiene una densidad de carga positiva, y sobre el elemento más electronegativo tengo una densidad de carga negativa, ¿sí? Densidad de carga negativa sobre el más electronegativo y densidad de carga positiva sobre el menos electronegativo, ¿sí? Esto termina generando un dipolo, que es lo que está acá, que es que en la misma molécula yo tengo un poquito de carga positiva, por eso es densidad de carga positiva, por eso es un poquito de carga positiva sobre una parte de la molécula, y un poquito de carga negativa sobre la otra parte de la molécula. Y de esta forma definimos al dipolo, ¿sí? El dipolo solo lo vamos a encontrar cuando tenemos moléculas que forman enlaces covalentes polares, ¿sí? El dipolo va a ser más fuerte o más débil dependiendo de la característica de la molécula, ¿sí? Por ejemplo, si un elemento es mucho más electronegativo que el otro, el dipolo va a ser más grande. Por ejemplo, si tengo más electrones, el dipolo va a ser más grande, ¿sí? Eso va a depender del tipo de elemento y la cantidad de electrones que tiene, ¿está? Muy bien, copien lo que está acá, que es lo que acabo de decir. ¿Alguna duda con lo que dije recién? Enlace covalente. Aquí, Sí, mostrame un ratito, quiero hacer un dibujito, me faltó, bueno, de dale, la anterior. te dejo. Bueno, enlace covalente no polar, ¿sí? A ver, el enlace covalente no polar va a suceder cuando los elementos que se unen entre sí son iguales, ¿sí? O sea, yo uno un elemento consigo mismo, ¿se entiende? Eso es un enlace covalente no polar. ¿Por qué se le dice no polar? Porque no forma dipolo, justamente. El enlace covalente polar, ¿sí? Forma dipolos. Las moléculas están polarizadas, los electrones están más de un lado que del otro, ¿sí? En cambio, en el enlace covalente no polar, los electrones están repartidos de forma igual. ¿Por qué? Porque estoy tironeando con la misma fuerza. Cloro es muy electronegativo, pero si se une a cloro, también es muy electronegativo. Entonces, ¿qué hacen los electrones? Se encuentran compartidos, ¿sí? La misma cantidad de tiempo sobre uno o sobre el otro. ¿Se entiende? Entonces, tener en cuenta que la compartición electrónica va a ser simétrica,
¿sí? En los enlaces covalentes no polares, la compartición electrónica es simétrica y no existen la formación de dipolos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia con el anterior? O sea, el anterior tenía una compartición electrónica asimétrica. Los electrones estaban más tiempo sobre el más electronegativo que sobre el menos electronegativo. En cambio acá, los electrones están igual cantidad de tiempo sobre los dos electrones. Es una compartición, los dos elementos. Es una compartición electrónica simétrica. ¿Sí? Copien este. Enlace covalente coordinado. Este es un enlace que se usa más de lo que se cree que se usa, ¿sí? Pero no tanto para uniones químicas, sino para otras cosas más adelante. El enlace covalente coordinado no sucede siempre, ¿sí? Pero es importante tenerlo en cuenta. Y sucede cuando cierto grupo de elementos, ¿sí? Que se encuentran asociados a cierto grupo de elementos que están en el grupo 5A, 6A y 7A, grupo 5A, 6A y 7A, ¿sí? Tienen pares de electrones libres, ¿sí? Tienen pares de electrones libres. ¿Qué es un par de electrones libres? A ver. Vamos a ver. Borramos el pizarro. Vamos a buscar un elemento del grupo, el nitrógeno, por ejemplo, ¿sí? Nitrógeno. ¿Quién me dice la configuración electrónica del nitrógeno? 1s2, ¿Sí? 2s2, 2p3. 1s2, 2s2, 2. ¿Vos ya te las sabés de memoria o las buscás en la tabla? Depende. Depende. Las dos cosas me pondrían muy contento, digamos. Esta es la configuración electrónica del nitrógeno, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p3, ¿sí? Si yo analizo al nitrógeno, voy a darme cuenta que tiene... acá necesito este que está acá. La configuración electrónica externa, ¿sí? Me termina dando... En la configuración electrónica externa, si reparto los electrones, me terminan dando 1, 2, 1, 2, 3. ¿Sí? El nitrógeno tiene, para compartir, así tal cual está, solamente 3 electrones que pueden compartirse. ¿Sí? Estos que están acá ya están, ven que están apareados. Cuando los electrones están apareados ya no los puedo usar más. ¿Sí? Quedan apareados. ¿Tá? Fíjense el azufre. ¿Cuál es la configuración electrónica externa del azufre? ¿Se la acuerdan? Es 3s2, 3p4. ¿Sí? Si yo analizo lo que le pasa al azufre, me voy a dar cuenta que tiene me quedó horrible eso. Me voy a dar cuenta que tiene 3s2, 3p4, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el último nivel de energía. ¿Sí? Muy bien. Los que están apareados, tienen un nombre, ¿sí? Están apareados, tienen un nombre en este tipo de elementos, que son estos que están acá, estos que están acá, y estos que están acá, ¿sí? Que se llaman pares de electrones libres. ¿Sí? Esos pares de electrones libres van a aparecer en todos los elementos del grupo 5A, 6A y 7A. ¿Sí? Estos que están acá son par de electrones libres. No están en cualquier elemento. ¿Sí? Solamente aparecen en ellos. ¿Estamos? Esos pares de electrones libres, ¿sí? Ayudan a que el elemento tenga características particulares, ¿sí? Y que esos electrones que están ahí no puedan formar enlaces compartiendo con otro. O sea, yo no puedo meter, se dan cuenta que no puedo meter otro electrón en este subnivel, ¿sí? Necesito meter en estos,
¿tá? Más o menos para que se den una idea de lo que quiero ver. Esto no es exactamente la explicación, pero quiero que se ubiquen, porque este tipo de enlace no sucede para todo tipo de elementos, ¿sí? Así que pongan enlace covalente coordinado, ponen nota, y ponen pares de electrones libres. Y copian esto. Tengo azufre, tengo oxígeno, ¿sí? Tengo oxígeno. Tengo dos oxígenos, ¿sí? Es SO2, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos electrones tiene el último nivel de energía el azufre? 6. 6. Están en el grupo 6A. ¿Sí? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. ¿Cuántos electrones tiene el último nivel de energía el oxígeno? 4. ¿Seguro? Seis también. 6 también tiene. 2, 3, 4, 5, 6. Los dos tienen 6 electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Los dos tienen 6 electrones en el último nivel de energía. O sea que para alcanzar el octeto tienen que compartir en total, ¿sí? Este necesita 2 electrones, este necesita 2 electrones y este necesita 2 electrones. Entonces voy a hacer así, voy a hacer que complete el octeto el del medio, ¿sí? Tiene 2 electrones, se comparte este con este y comparte, me quedó horrible lo que acabo de hacer. Comparte este con este, así. Comparte y este con este comparte. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que el azufre ya alcanzó el octeto. ¿Sí? El azufre ya alcanzó el octeto. Cuento este oxígeno. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, este oxígeno también alcanzó el octeto. Entonces ya está. Ya tengo la estructura de Lewis para el azufre oxígeno 2. ¿Les parece bien o no? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? Que un oxígeno te quedó con 6 electrones. Que un oxígeno tiene 6 electrones, o sea, uno sí alcanzó el octeto, pero el otro no. ¿Sí? Uno sí alcanzó el octeto, pero el otro no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un elemento que es menos electronegativo que el otro, en este caso el azufre es menos electronegativo que el otro, ¿sí? Pero que tiene pares de electrones libres, como el azufre, ¿sí? Pero tiene pares de electrones libres como el azufre, lo que puede hacer es prestarle el par de electrones libres completo al otro elemento. Se lo presta completo. O sea, no es que comparten entre los dos, ¿entienden? No es que el azufre le da uno y el oxígeno le da otro y comparten, ¿sí? Comparten, pero el azufre no tiene problema de prestarle los dos electrones, ¿sí? O sea, le da los dos electrones directamente al oxígeno. ¿Ven? Entonces el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Esto me termina dando justamente, tengo un enlace acá, otro enlace acá, o sea, un enlace covalente doble, ¿sí? Y termino teniendo lo que se conoce como el enlace covalente coordinado, ¿sí? Que le presta directamente el par de electrones completo para que lo use, ¿sí? El otro elemento. Y de esta manera alcanza el par del octeto. Pero para que suceda el enlace covalente coordinado, necesito que el elemento tenga pares de electrones libres. Y que el elemento que recibe el par de electrones libres sea más electronegativo que el otro elemento. Sí o sí tiene que ser más electronegativo que el otro elemento. ¿Estamos? Entonces pongan enlace covalente coordinado, ya pusieron la nota, ya copiaron eso, pongan ejemplo y copian este. Y abajo ponemos la definición. Aporta un par electrónico, una vez formado el enlace de dicho par, se comparte como enlace covalente. O sea, le presto el par de electrones, pero lo compartimos como enlace covalente, ¿sí? Esa es la definición, cópiensela. Una cosa que es muy importante es que el enlace covalente coordinado, el dibujo no es necesario porque se los voy a poner abajo de nuevo. Una vez que yo tengo el enlace covalente coordinado, tienen que saber que automáticamente pasa a ser un enlace covalente. Se llama coordinado por la forma que tiene, pero tiene las mismas características que un enlace covalente, ¿sí? Son electrones compartidos y es un enlace muy, muy fuerte, ¿tá?
Los enlaces covalentes son muy fuertes. Los enlaces iónicos también son muy fuertes. Acá hay distintos compuestos. Este que está acá es el ácido sulfúrico, nitrato de potasio, ¿sí? Y sulfato cúprico, ¿sí? Y cada uno tiene una estructura de Lewis en particular. Tiene una estructura de Lewis en particular. Acá está la fórmula desarrollada, sería, ¿sí? Con cada una del tipo de enlaces que se están formando, ¿sí? Una cosa que es muy importante, que lo vamos a ver la clase que viene, es que cuando yo tengo una sal, las sales tienen siempre una parte covalente y una parte iónica, ¿sí? Fíjense que el metal está unido de forma iónica, ¿sí? Está unido de forma iónica a lo que sería el radical ácido, ¿sí? El radical ácido es todo covalente, pero tiene una parte iónica unida al metal, ¿sí? Yo lo que quiero que hagan es lo siguiente, yo ya copié esto y se los voy a mandar, y quiero que analicen estas Lewis que están acá, cómo se formaron, y a ver si ustedes se pueden llegar a dar cuenta de cómo se arman, ¿sí? Más o menos con lo que estuvimos viendo. Y después les voy a mandar también un par de compuestos para que hagan la estructura de Lewis de tarea, ¿sí? Para que le armen la Lewis y me digan qué tipo de enlaces se van compartiendo y cómo se van compartiendo respecto de todo lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Así ya podemos cerrar esto y yo puedo continuar con los temas que vienen, que son muy, muy importantes. ¿Estamos? Que ya lo dije hoy 1000 veces que eran importantes, pero que quede claro.